Hola, soy Erika González Domínguez de la Escuela Superior de Huejutla y vamos a hablar sobre la fagocitosis. Cómo Lucas come galletas, encuentra, come y digiere sus galletas. Lo que vamos a revisar es, como tal, la fagocitosis, las células que participan, los tipos de receptores que tienen y las estrategias que llevan a cabo y sus consecuencias. De este modo, fagocitosis es el proceso que algunas células del sistema inmune realizan, es decir, que comen o engullen partículas grandes aproximadamente un diámetro mayor de 0.5 micras, que pueden ser microbios o microorganismos, células propias dañadas y células opsonizadas. ¿Qué es opsonizar? Es marcar. ¿Sí? Es decir, que vamos a estar esas células con algunas moléculas que permitan que sean encontradas o digamos que se vean más apetitosas para las células fagocíticas. Esto implica un gasto de energía y también remodelación del citoesqueleto de esta célula. ¿De qué forma se hace este proceso? La célula localiza al objeto a engullir y rodea a esta partícula mediante prolongaciones de su membrana plasmática. Este fenómeno termina en la formación de una vesícula intracelular llamada fagosoma que contiene la partícula ingerida. Es decir, los pasos en forma muy resumida es que detecta, internaliza y posteriormente digiere la partícula. Las células fagocíticas, tenemos las principales son los macrófagos, que de hecho su nombre de ahí proviene, macro, grande, fago, que come. Entonces son células de un tamaño un poco mayor comparado con estas otras. Todas estas cuatro, por ejemplo, son de origen hematopoyético y los neutrófilos son los otros grandes kamikazes. Comen y al final mueren estas células con su contenido. Vamos a ver por qué también mueren. Otras células que, si bien no son como tales células fagocíticas de mucha cantidad, sí también tienen este proceso. La célula dendrítica, la cual es una célula presentadora de antígeno, es decir, fagocita, y después va a presentarle a un linfocito T para que pueda presentarle al linfocito B esa partícula, un pedacito de esto. Por otro lado, los linfocitos B también tienen la capacidad de fagocitar, si bien estos los ubicamos nada más como células que van a producir anticuerpos, también tienen estos anticuerpos en la membrana que les sirven de receptor. Es decir, y ya nos adelantamos con eso, de cómo los fagocitos detectan a lo que van a comer mediante de un receptor. Ese receptor se llama receptor de reconocimiento de patrones, o PRR. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a detectar ya sea en los patógenos, ya sea helmintos, bacterias, levaduras, virus, lo que son les decimos que son los PAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y en caso de una célula dañada, son los DAM, justamente de ahí viene igual patrones moleculares asociados a daño, y pueden ser células infectadas con microorganismos intracelulares, ya sea que sea una célula que esté en apoptosis o que esté dañada y esté en necrosis. También pueden ser por proteínas modificadas por alguna situación. ¿Sí? O vamos a ver, el clásico son los lípidos. ¿Y de qué forma lo van a hacer? Entonces pueden ser factores solubles o que las moléculas estén en la membrana de estos microorganismos o de nuestras propias células. Entonces los factores solubles viajan y dan la señal de encuentran, find. Mientras que las moléculas de membrana pueden ser directamente ellas y dicen, cómeme, o puede ser con la participación de una opsonina, que es una molécula que se va a unir y va a favorecer justamente, va a hacer este marcaje para que sea una fagocitosis exitosa. Y también puede haber otras moléculas en la membrana que digan, no me coma, es decir, estoy bien, no tienes por qué engullirme. Estos receptores los podemos encontrar
tanto en membrana como citosólicos, también hay algunos solubles. Entonces, partimos con los de membrana, y bueno, son una gran cantidad de estos, es decir, nuestro sistema inmune tiene la capacidad para detectar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, tenemos los receptores scavenger, como su nombre lo significa, son receptores de carroña o carroñeros, es decir, y tenemos diferentes clases. De la clase A hay del 1 al 5, de las clases B, F y H tenemos 2 de cada uno. También, por ejemplo, está CD36. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Están también TLRs o los receptores de tipo TOL, los receptores tipo lectina y otros, que pueden ser que sean ya sea receptores purigénicos o también receptores que permitan moléculas con una glicólisis térmica. Es decir, los TLR y los, vamos a ver con los citosólicos, los no, son los más conocidos y en este caso, y los más estudiados, los TLR pueden detectar, ya que están en la membrana, por ejemplo, levaduras, las bacterias, parte de ellas como el flagelo. En el caso de CD36, por ejemplo, lípidos modificados, oxidados. Esto lo vamos a ver como consecuencia es, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, en un ateroma. En el caso de los citosólicos, los TLR están, todos estos receptores están dentro de la célula. De los TLR también tenemos, por ejemplo, que los que identifican virus. Más que nada es el material genético de los virus. También tenemos estos no, entonces, de todos esta plétora también de receptores, vamos a quedar con TLR y con NOT, que son los más usados también para el tratamiento. En la membrana también vamos a tener otros receptores, en este caso son los que identifican o unen a las colitas de los anticuerpos, es decir, que si un anticuerpo ya va y reconoce al antígeno, entonces este puede ser fagocitado. También tenemos receptores de complemento. Estos dos temas ya los habíamos mencionado en otra plática. Entonces, por ejemplo, con complemento también pueden ser opsonizantes, es decir, marcan y con eso favorecen la fagocitosis. Además de tener también marcadores y correceptores para células en apoptosis. También en otra plática ya lo mencionamos, en la apoptosis se procura que no haya, bueno, no sería inflamatoria, es antiinflamatoria. Entonces, de cierta forma, podemos ver que los fagocitos pueden lucir de esta forma, es decir, tienen diferentes tipos de receptores en la membrana y dependiendo de la célula o el microorganismo que van a engullir, pues son los receptores que van a ocupar para internalizar. ¿Cómo lo internalizan? Pues entonces se unen con esos receptores, rodean a la partícula y después se forma una vesícula cuando la membrana del mismo fagocito se vuelve a unir en el otro extremo. ¿Cómo lo digiere? Rodean al microorganismo o a la célula, se van añadiendo componentes o moléculas para que se vaya madurando y al final se une con el lisosoma. Entonces, al fusionarse el fago y el lisosoma, la vesícula se llama fagolisosoma y este lisosoma son como que es como que una bolsita que tiene muchísimas enzimas que sirven para degradar, es decir, así como vemos en la imagen, unas tijeritas que corten a las moléculas. Entonces vamos a tener, por un lado, tenemos unas enzimas, incluso en la parte externa de este lisosoma, que nos va a permitir que entonces tengamos la entrada de hidrógeno, por lo tanto, estos iones van a hacer que el pH disminuya, algo que no le gusta a ningún microorganismo. Por otro lado, también va a haber intercambio iónico, puede haber también lípidos, también intercambio de aminoácidos,
Por otro lado, también el hecho de utilizar un aminoácido, la arginina, y en presencia de esta enzima, que va a tener especies reactivas de nitrógeno, entonces nos va a generar, por un lado, citrulina, y por otro lado, también vamos a tener más especies reactivas, tanto de nitrógeno como de oxígeno. Entonces, ¿cuál sería esta otra de las estrategias? Es no nada más la fagocitosis en el caso de los neutrófilos. También tienen gránulos, y estos gránulos van a tener un contenido, aparte del lisosoma, de muchas otras enzimas que permiten justamente la degradación de cualquier material biológico que entre a esta célula o que sea fagocitada. También cuentan con unas NET, que son las trampas extracelulares de neutrófilos, que digamos que es como así como nuestro Spider-Man, es decir, el que libera, y en eso hay diferentes también enzimas e histonas, que es parte donde hay material genético y es lo que hace una red para poder cachar a los, movilizar a los microorganismos. Como consecuencia, todo esto pues no es de gratis. Entonces, lo que es el ligando se une al receptor, el receptor se activa y esta activación termina con la liberación de citocinas proinflamatorias. Es decir, cada vez que se activen todo esto tiene una consecuencia de inflamación, lo cual nosotros queremos que se evite a toda costa. Pero cuando son patógenos es necesaria esta para la lucha contra ellos. Consecuencias en nuestros diferentes sistemas van a afectar el sistema nervioso, en enfermedades cardiovasculares, como ya mencioné un poquito con las placas de ateroma. En enfermedades respiratorias también estamos en constante contacto con microorganismos, hongos. Neoplasias también se ha visto el hecho de que estén estos receptores activados, es decir, hay inflamación. También en las enfermedades digestivas, en todas prácticamente hay inflamación y esto se ha visto que hay activación de los TLRs y los NOTs. El tratamiento, pues entonces hay tratamientos para inhibir o para o aumentar la función de estos receptores. Unos ejemplos rápidos, aquí por ejemplo de estos 5, la fagocitosis, la eritromicina y la fosfomicina lo aumentan, mientras que la melatonina lo disminuye, y en otras drogas sintéticas, también para el caso de la degranulación, la eritromicina es la que aumenta esta función. Pues bueno, eso es todo, y bueno, espero que les haya sido explícito y de utilidad para ustedes. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.